Hola, esta es la primera de una serie de lecciones que construirán de forma progresiva un proyecto con Spring Data. En esta primera lección veremos cómo construir un proyecto Spring que permite usar un Entity Manager. Encontraréis el proyecto en el contenido extra asociado a esta lección. Os recomiendo que importéis el proyecto en vuestro propio Working Copy y juguéis con su contenido para terminar de entender lo que se muestra aquí. En el fichero POM encontraréis declaradas las librerías que vamos a usar. Son las de Spring Framework necesarias para definir el Application Context y trabajar con JDBC y JPA. Para esto está la librería ORM, el nombre por Object Relational Mapping, las librerías de Hibernate con la API JPA y el de Hibernate como proveedor de JPA y una base de datos relacional de nombre H2 que permite ejecutarse dentro del mismo proceso Java de nuestra aplicación. Empecemos preparando el Application Context mediante el Java Configuration. Con Java Configuration podemos definir nuestro Application Context con clases anotadas con @configuration. Como solemos recomendar, es buena idea empezar con una ejecución antes de tener mucho código para probar que nuestro entorno está bien configurado. Podemos, pues, construir una aplicación main que simplemente obtenga un Application Context con la definición de la clase AppConfig. Esto se hace mediante la clase AnnotationConfigApplicationContext. Como AppConfig no define aún ningún bin, no podemos hacer mucho, así que simplemente mostraremos el objeto ApplicationContext para comprobar que se ha creado correctamente. Ahora que vemos que vamos por buen camino, podemos ir ampliando nuestra aplicación. Empezaremos añadiendo una base de datos. Spring incluye una utilidad llamada Embedded Data Source Builder, que, como el nombre indica, permite crear bases de datos embedidas en nuestro proceso Java. Esto es muy útil, sobre todo en procesos de aprendizaje o exploración, como hacemos nosotros ahora, o para realizar pruebas de integración. Embedded Data Source Builder tiene una serie de métodos para ir configurando la base de datos que queremos crear. Y finalmente, cuando ya la tenemos configurada, se construye con el método build. En nuestro caso indicamos que usaremos el sistema de base de datos H2, como podríamos haber utilizado otros tipos permitidos como son HSQLDB y Derby, y además indicamos un script de inicialización para esta base de datos. En este script crearemos una tabla tPersonas e insertaremos en ella un registro. Podemos probar de trabajar con esta base de datos, por ejemplo, lanzando una consulta que cuente las entradas en la tabla de tPersonas. Como antes, empezamos creando el Application Context, obtenemos el Data Source, en este caso buscando el bin por nombre. Aquí no se muestra el código entero, pero básicamente obtendríamos una conexión, ejecutaríamos la consulta y obtendríamos el resultado para mostrarlo por pantalla. Vamos al siguiente paso, que es crear un Entity Manager Factory para poder usar JPA en nuestra aplicación. A nuestra clase AppConfig le vamos a añadir un segundo método @bin, en este caso para crear el Entity Manager Factory de JPA. Empezamos usando la clase proporcionada por Spring para este propósito, que es la Local Container Entity Manager Factory Bin. Indicamos a continuación qué data source vamos a utilizar. En este caso es el que hemos definido en el método de nombre DataSource. Indicamos después qué vendor adapter vamos a usar. En este caso vamos a utilizar el de Hibernate. Finalmente, le hacemos escanear el package hello.dominio en búsqueda de las entidades de la aplicación. Y con este paso termina lo que es la configuración. Notificamos con AfterPropertySet que ya tiene todas las propiedades que usará para crear el Entity Manager Factory y finalmente lo obtenemos mediante el método getObject. Antes de ver cómo se usará este bin en el método main, veamos que hemos puesto en el package hello.dominio que le hemos hecho escanear. Y en este package encontramos un simple y clásico entity, sincronizado en este caso con la tabla tPersonas, que es la que hemos usado hasta ahora.
no se muestran en la presentación el resto de getters y setters que forman parte de esta clase, pero los encontraréis en el código descargado. Finalmente, el método main ya puede trabajar con JPA. Obtenemos el Entity Manager Factory, esta vez usamos el método getBean que busca por tipo, preparamos una entidad para que sea persistida usando JPA y finalmente realizamos el persist con un Entity Manager obtenido del Entity Manager Factory y demarcando la operación de persist en una transacción. Con esto termina este primer ejemplo de creación mediante Spring de un Entity Manager Factory. Pero Spring aún tiene mucho más que ofrecer a la hora de trabajar con JPA, así que vamos a seguir en las siguientes lecciones mejorando el código de este ejemplo sencillo que hemos presentado aquí.